Ahorrar cuando apenas alcanza, mito o estrategia posible. Bienvenidos a un espacio más de Emprende sin Miedo, un espacio creado para acompañar a emprendedores, a comerciantes y a trabajadores independientes en sus negocios y su economía familiar. Hoy abordaremos una pregunta clave. ¿Es posible ahorrar cuando apenas alcanza? Los resultados del estudio en la Troncal muestran debilidades en el ahorro y en los fondos de reserva. En este espacio de EduConecta se tiene el gusto de recibir a la ingeniera Cristina Salazar, dueña de Mr. Coffee, que conoce muy de cerca la realidad y el esfuerzo de nuestros emprendedores. Se le agradece sinceramente por acompañarnos hoy y por tener esta apertura para compartir sus conocimientos con todos quienes buscan mejorar su economía. Es un verdadero honor contar con su presencia. Antes de pasar a hablar sobre cómo vencer los obstáculos del ahorro, se le invita a que nos cuente un poco sobre usted. Hola chicas, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí hoy con ustedes y quiero felicitarles por la iniciativa. Pues les voy a comentar un poquito acerca de lo que me acaban de preguntar. Recordando un poco en realidad de mi época de estudiante del colegio, recuerdo que yo quería comprar algo en especial. Entonces mis padres tenían un negocio y yo empecé a vender en el colegio lo que ellos tenían ahí. Tenían tortas, igual se manejan dentro de esa línea. Tenían galletas y yo empecé a llevar teníamos un bus, entonces, que nos llevaba al colegio. Y ahí empecé a vender todo eso y pude conseguir mis ahorros. Y pues luego ya cuando estuve iniciando mi negocio, mi empresa, igual los recursos siempre son limitados cuando uno empieza un emprendimiento. Y todo lo que teníamos dentro de mi casa, lo que son muebles, cocina, televisor y muchas otras cosas en general fueron directamente al negocio. Entonces ahí yo puedo corroborar que toda inversión y todo ahorro realmente vale la pena. ¿Cuál fue ese tropezón financiero que usted vivió y que hoy le sirve de lección para enseñarle a otros emprendedores que se sienten frustrados con su dinero? Yo creo que fue en la época de pandemia, cuando sí teníamos muchos gastos y en realidad fue un periodo de tiempo en el que no podíamos abrir el negocio ni que tampoco podíamos generar los mismos ingresos que antes. Entonces sí, ahí se ve la importancia del ahorro porque nos permitió poder subsistir en esos momentos difíciles para la empresa. Se agradece mucho por su respuesta. Con esto se hace una pausa muy breve, pero no se retiren, que ya se vuelve para descubrir cómo empezar a ahorrar, aunque parezca imposible. Tu meta. Hagamos historia, una nueva era. Es nuestra misión Y nuestra ilusión. Volarás tan alto como águila roja. Vamos a impulsarte a toda costa. Nada te detendrá. Juntos lo vamos a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes.
corazón. Existe una creencia muy común entre emprendedores y trabajadores independientes, es pensar que solamente se puede ahorrar cuando uno tiene ingresos altos, o aquellas personas que ganan más son las únicas que pueden tener un ahorro. Ingeniera, ¿por qué usted cree que hay muchas personas que solamente pueden ahorrar cuando, entre comillas, sobra el dinero? Bueno, en realidad ahorrar no debe ser solo cuando a uno le sobra el dinero o cuando ya se ha pagado todo, sino lo importante es ahorrar una parte pequeña antes de haber pagado todos los gastos. Esto es muy importante porque muchos emprendedores sienten que no ahorran porque no les alcanza el dinero, y más bien la realidad es que no lo priorizan, no es una prioridad para ellos ahorrar, no dicen, bueno, a la semana vamos a ahorrar, yo qué sé, un 20% de lo que ganamos, o $100 en la semana, no, entonces no es una prioridad para ellos, cuando en realidad nosotros terminamos haciendo esos gastos hormigas, que al final del mes decimos, o sea, todo este dinero que los malgastamos lo pudimos ahorrar. Entonces, sí es muy importante que todos nosotros siempre como emprendedores, o si usted es un trabajador independiente, priorice el ahorro, porque sí se puede, no se trata sobre que no les va a alcanzar, sino priorizar, como lo priorizan para vestimenta, para alimentación, pueden también hacer ese ahorro mensual o semanal. Existen datos de estudio que indican que encontramos comportamientos muy repetidos en muchos emprendedores, donde el ahorro no es una prioridad o incluso imposible realizarlo. En base a esta información, ¿nos podría indicar por qué los emprendedores ahorran de vez en cuando o simplemente no lo hacen? Sí, en realidad hay estudios que indican que el ahorro no se considera una prioridad para un emprendedor, cuando es importante y necesario considerar que siempre existen momentos o situaciones que se presentan que uno no puede controlar, como por ejemplo cuando se daña una máquina, o cuando un trabajador se enferma, o incluso cuando a veces un trabajador tiene que ir de vacaciones, o cuando está en una época de maternidad. Son todos momentos en los que la empresa necesita hacer una inversión o un gasto adicional que no estaba dentro de su presupuesto normal. Entonces sí es importante que tengamos un ahorro con el que podamos contar para cuando estas situaciones imprevistas ocurran y no tengamos que a lo mejor recurrir a un préstamo, o a lo mejor acortar los productos que tenemos en vitrina o a la venta porque no nos alcanza el dinero para seguir con el gasto normal de la empresa. En pocas palabras, muchos negocios funcionan sin un colchón de seguridad. Se gana, se gasta y se vuelve a empezar. Y eso hace que cualquier problema pequeño se vuelva un problema grande. Muchas veces también se mezcla el dinero de los negocios con el dinero de la casa. Ingeniera, ¿es importante diferenciar este ahorro personal con el ahorro del negocio? Sí, eso realmente es fundamental y es muy importante al momento que uno tiene su negocio, porque eso sí puede dar ocasión a que las empresas tengan que cerrar porque no les alcanza su dinero para seguir con la operación normal de la empresa. Cuando no es que su empresa no tenía la utilidad necesaria, sino lo que pasa es que no se pudo separar sus gastos personales de los gastos de la empresa. Por más que si uno es dueño de la empresa, tiene que tener un sueldo establecido, tiene que tener un valor establecido con el cual uno va a subsistir para sus gastos personales, y no se puede confundir los gastos de la empresa con los gastos personales. Porque si vamos a coger todo el tiempo $1 o $2 o $10 que necesito de caja chica, va a llegar un momento en el que todo ese dinero suma y va a haber la repercusión final en el mes o tal vez en un periodo más corto, que puede ser que a lo mejor no tenga para pagar a un proveedor, no le alcance para cubrir los gastos básicos, o tal vez no le alcance para cubrir sueldos.
todos esos gastos que son de manera constante o son gastos fijos deben ser prioridad para la empresa, y el ahorro en cambio ya es necesario para cuando se tengan imprevistos, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Y en cambio los gastos o el ahorro personal ya se debe considerar ya desde su sueldo. ¿Para qué? Para a lo mejor cubrir alguna eventualidad familiar, una enfermedad, o de pronto si es que quieren realizar, qué sé yo, algún viaje o algún otra cosa que tengan como una meta personal, pues eso debe ser a partir de su sueldo y no mezclar con las finanzas de la empresa. Esto explica por qué muchos emprendedores sienten que no les avanzan. Al mezclar todo el dinero del negocio con el de la casa, el negocio prácticamente se está quedando sin su respaldo por un exceso de gastos que no los debería estar cubriendo la empresa, sino está súper bien lo que usted está comentando de que todos aquellos emprendedores que son dueños de su propio negocio tengan un sueldo, y a partir de ese sueldo tienen que ir administrando los gastos de su hogar. Sí, eso es importante y básico al momento de administrar un negocio. ¿Qué pasa cuando un emprendedor no tiene un fondo de reserva? ¿Qué pasa cuando no tiene un fondo de reserva? Ante cualquier eventualidad o ante cualquier necesidad adicional que tenga la empresa, no va a poder cubrir. Como ya lo hemos comentado, en el caso de que haya un gasto adicional o un gasto que no estaba contemplado dentro del gasto corriente, entonces no va a tener el dinero para cubrir ese gasto, y ahí a lo mejor tiene que buscar otras alternativas como créditos, lo cual eso le implica que tenga que pagar un interés que pudo haber sido solventado si es que hubiera hecho un ahorro programado en el que se establezca un valor fijo de pronto de cuánto ahorrar. Si es que tengo en este mes el valor que normalmente puedo ahorrar, lo hago, y si de pronto algún mes no tengo el suficiente dinero, pues ahorro menos, pero igual ahorro. Lo importante es que no se pierda esa cultura, esa costumbre de ahorrar. Se agradece por su intervención. En unos minutos volvemos con Emprende Sin Miedo. Llegó la hora de que logres tu meta. Hagamos historia, una nueva era. Es nuestra misión. Y nuestra ilusión. Volarás tan alto como águila roja. Vamos a impulsarte a toda costa. Nada te detendrá. Juntos lo vamos a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos canto y corazón. Y vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos canto, corazón. Y nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión, resurgimos juntos y crecimos tanto. Cambiamos la historia, la escribimos todos. Ahora te toca a ti. Seguro lo vas a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos canto, corazón. Y vamos a vivir nuestra
corazón. Estamos de regreso del corte y vamos a continuar con el microahorro. Aunque parezca difícil, sí existen formas sencillas de ahorrar. Por lo tanto, ingeniera, usted indíquenos qué le puede recomendar a un emprendedor para que pueda conseguir este ahorro, evitando la tentación de invertir o de gastar todo su capital o todo el dinero que tenga dentro de su empresa. Bueno, esa es una pregunta importante porque a veces cuando el dinero no lo sacamos o no lo separamos del dinero que tenemos en caja chica, es cuando no vamos a poder realizar un ahorro. Cuando tenemos a mano el dinero y está fácil acceso, lo vamos a gastar. Entonces, la mejor forma para ahorrar y no gastar es que retiremos ese dinero y lo pongamos en una cuenta. Puede ser en una libreta, en un banco o en alguna alcancía, de manera que no esté accesible a que podamos gastarlo y que nos cueste un poco más disponer de ese dinero, de manera que nos da la posibilidad de que pensemos un poquito más si es que vale la pena o si es que realmente es necesario disponer del dinero para el gasto que estamos queriendo realizar. Ahorro versus reinversión. Muchos emprendedores piensan que ahorrar es simplemente comprar más mercadería para vender más. Sin embargo, esto puede ser una trampa en los negocios. ¿Cuál sería la diferencia real entre ahorrar para el futuro y reinvertir todo en el negocio? Bueno, lo que busca la reinversión es un crecimiento de la empresa y más ventas. En cambio, la diferencia con el ahorro es lo que buscamos de supervivencia. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos o invertimos mucho en mercadería, a lo mejor con la esperanza de que podamos venderla, por ejemplo, en estas épocas cuando tenemos algún evento especial que nos ha ocurrido en realidad, como por ejemplo el Día de la Madre, Día del Padre o alguna ocasión especial o Navidad? Entonces siempre es difícil para el emprendedor saber cuánto dinero invertir. Entonces es bueno también, y un tema que creo que tal vez no hemos tratado, es el hecho de que las herramientas a veces no necesariamente tienen que ser herramientas o sistemas muy complejos, pero sí es bueno llevar un registro lo que más podamos en cuanto a las ventas o los productos que más rotan en la empresa. ¿Por qué? Porque eso nos permite tomar decisiones a cuánto de cada producto sacar, o guiarnos también en una estadística de acuerdo a lo que ya vivimos en un año anterior, que nos puede permitir saber cuánto invertir en el siguiente periodo o en la siguiente época que se repita, como en este caso. A pesar de eso, también hay otras circunstancias que a veces influyen mucho. Les doy mi experiencia en este caso en San Valentín. No es lo mismo tener un San Valentín cuando no tenemos ninguna otra celebración adicional, como en este caso Carnaval. Cuando hay esta celebración, como que el emprendedor sí debe pensar, o pensamos un poquito más en que si realmente va a ser una temporada igual a la que ya hemos vivido, porque suele cruzarse mucho esas temporadas y puede ser que los resultados no sean los mismos. Entonces siempre es necesario tener un panorama general y saber cuándo invertir, o cuánto invertir, porque no siempre vamos a tener los mismos resultados. En cambio, el ahorro, ahí sí es lo que nos permite en un momento en el que tengamos una crisis, como en este caso, que a lo mejor invertimos en materia prima o en algún producto más de lo que debíamos, no importa. Tenemos ese ahorro que nos va a permitir solventar los siguientes días o los siguientes meses en los que a lo mejor las ventas bajen un poco o no podamos salir de toda la mercadería que compramos para vender. Ya. A veces pensamos que el ahorro es solo para cuando pasa algo malo, pero existe una ventaja competitiva que pocos mencionan. ¿Cómo cambia la realidad de un emprendedor cuando tiene un ahorro que le permite negociar con proveedores y comprar mejor?
Es una gran oportunidad en realidad esta de tener ese ahorro, porque hay ocasiones en las que existen unos descuentos adicionales de acuerdo al volumen de compra que uno realice. Entonces, en este caso, el ahorro que hayamos generado genera una oportunidad para la empresa, porque podemos conseguir productos con menor precio, lo cual nos permitirá tener una mejor utilidad, lo cual sí representa, y ahí es donde nosotros valoramos y vemos que nuestro esfuerzo en ahorrar valió la pena, porque vamos a obtener mejores resultados, y al final del día, al final del mes, pues vamos a tener nuestra recompensa. El ahorro entonces es una semilla de ganancia, que tener ese dinero disponible nos da el poder de a quién comprarle y a qué precio, en lugar de aceptar cualquier condición por no tener liquidez. El ahorro como recompensa y no como castigo. Muchos emprendedores sienten que ahorrar es un castigo o es dejar de vivir bien por un futuro que no saben si va a llegar. ¿Cómo podemos cambiar esta mentalidad para que el ahorro se sienta como una recompensa por nuestro esfuerzo y no como una restricción que nos quita la calidad de nuestra vida? Es que ahorrar no significa que no podamos disfrutar de la ventaja de simplemente es que aplazamos un poco esta oportunidad, porque es como un ahorro a tu yo del futuro. Tal vez no pueda disponer de eso ahora, pero sí podré dentro de un periodo de tiempo, porque la idea es que el ahorro me permita generar más reinversión, me permita incrementar mis ventas, y lógicamente ese dinero va a ingresar de manera corta o larga, pero va a repercutir en los ingresos de los emprendedores, de la empresa. Entonces, no lo pensemos como algo que no voy a ver o como algo que nunca voy a poder disponer, porque es un dinero que está circulando y que va y viene. Simplemente es que no lo disponemos en su totalidad o no de manera inmediata, por decirlo así, pero sí hay que ver como un pago que uno recibe o que uno se hace cada mes, pero es como un pago, como les digo, a su yo del futuro. Este hábito del ahorro, más bien para muchos emprendedores, es como que llevan un microchip en su mente todo el tiempo de sentir negatividad, como sentir, ay, me estoy castigando por ahorrar. No se sienten bien y no me van a decir que no es así, porque sé que es así, que a veces nos sentimos mal por ahorrar. En vez de cambiar un poco esa mentalidad y cambiar nuestra energía, a ser más positivos y sentirnos bien, como decir, qué chévere, ¿no? Este mes ahorré $300, ni yo me lo puedo creer. Entonces también creo que viene de un cambio de mentalidad, ¿verdad, ingeniera? Sí, es un cambio de creo que es en general, o sea, a veces hasta los hijos es bueno enseñarles eso, la importancia del ahorro, o sea, como usted dice, es como una meta, un logro que uno consigue ahorrar. Y qué bueno si es que un mes pude ahorrar 100 o 200 o 300 y el próximo mes pude ahorrar más. Así es. Entonces me puede dar la oportunidad de crecer mi negocio o de pronto de pensar en otro negocio. Entonces, a la final sigue siendo una ganancia para uno. Y todo es una cultura y todo es una costumbre que uno puede adquirir. O sea, cuando uno ya lo hace de manera frecuente o ya generas la mentalidad de que la importancia del ahorro, pues ya luego no se hace complicado hacerlo. Entender esto cambia totalmente la jugada. No se trata entre elegir el ahorro y crecer en el negocio, sino entender que el ahorro es quien va a sostener nuestro negocio. A continuación vamos a regresar en unos minutos de un corte. Tu meta. Hagamos historia, una nueva era. Es nuestra
misión. y nuestra ilusión. Volarás tan alto como águila roja. Vamos a impulsarte a toda costa. Nada te detendrá. Juntos lo vamos a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos canto corazón, corazón. Vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos canto corazón, corazón. Nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión. Resurgimos juntos y crecimos tanto. Cambiamos la historia, la escribimos todos. Ahora te toca a ti. Seguro lo vas a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos canto corazón, corazón. Y vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos canto corazón, corazón. Nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión. Somos canto corazón. Estamos de regreso. Ahora, ingeniera, cuéntenos alguna anécdota que ha vivido usted dentro de su negocio. Oye, anécdotas tengo muchísimas que en realidad en el transcurso del tiempo nos hemos aprendido y nos han pasado tantas cosas que podremos escribir un libro seguramente de todo lo que nos ha ocurrido. Pero tal vez algo en particular que recuerde y que les pueda contar. En alguna ocasión enviamos a producir, eran una cantidad de vasos, eran 10,000 unidades de vasos que para poder imprimir con el sello de la empresa, de la cafetería, necesitamos imprimir 10,000 unidades. Ya lo habíamos hecho en una primera ocasión y en esa ocasión el tono, como era una empresa que estaba en Quito, no era tan fácil como que enviar y revisar el color, o no hicimos ese procedimiento como para verificar el tono. Siempre era a través de una fotografía y en una fotografía no se puede definir el color en el que va a salir. Entonces ya en una primera impresión vimos que el tono no era el que habíamos nosotros buscado. Ya en la siguiente ocasión ya definimos el tono, todo había quedado bien, la segunda impresión estuvo todo bien. En una tercera impresión le escribí directamente a la chica con la que tenía el contacto y le indiqué que quería en el último tono que habíamos acordado. Pero nunca, como que a lo mejor yo ni ella tuvimos la precaución tal vez de enviar una imagen o de asegurarnos que ese era cuál era el tono que queríamos. Entonces, cuando me llegan los vasos, me encuentro con los 10,000 vasos en un tono que no eran. ¿Qué había pasado? Que la persona que estaba a cargo de la producción tenía guardado dentro de su proceso los dos tonos. El primero, que no era el que no nos gustaba, y el segundo. Entonces, esta persona no leyó aparentemente el mensaje o el correo que le había enviado a la chica, indicando cuál era el tono que debía usar. Entonces, de alguna manera nosotros sentíamos como que culpa o sentíamos la pena, por decirlo así, de decir, no, yo no quiero esos vasos, porque yo sé que le iban a cobrar al chico, al encargado, al que imprimió eso, los 10,000 vasos. Pero en cambio yo me iba a quedar con un producto que no era el que yo quería y que a la final yo estaba pagando por eso. Entonces sí era como que difícil la decisión de qué hacer. Entonces al fin lo que decidimos es quedarnos con un porcentaje. O sea, ni para ellos ni para nosotros. Decidimos quedarnos con un porcentaje
de esos vasos y otra cantidad de vasos devolvimos a la empresa para que ellos nos entreguen en el tono que nosotros habíamos pedido. Entonces sí, esas cosas pasan y por eso es importante, como cuando uno hace un pedido, definir bien y preguntar y que quede completamente claro cuál es el tono que es el que, o cuál es el producto que uno está pidiendo que le envíen. Y era una empresa grande, o sea, no era como que una empresa pequeña que a lo mejor no tiene mucha experiencia. Ahí podemos ver que incluso a las grandes empresas les ocurre este tipo de errores. Eso les puedo compartir como uno de los muchos que les digo, muchas anécdotas que hemos vivido. Muchas gracias, ingeniera, por compartir su anécdota. Ha sido muy interesante compartir, ingeniera, con usted sus anécdotas y todas sus experiencias que ha tenido, ¿no?, a lo largo de tantos años de trabajo, lo que es el Mr. Coffee, que muchos troncaleños hemos visitado su cafetería. Ingeniera, ¿hay algún mensaje que usted quiera enviar a los emprendedores? Muchas gracias, Britney y Evelyn, por la invitación. Y pues sí, el mensaje que quisiera darles a los emprendedores que ahora nos ven es que emprender es un riesgo que vale la pena intentarlo. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pues, y aunque a veces parezca difícil y no sepamos lo que va a pasar luego, pues hay que trabajar duro, hay que siempre innovar. Esa creo que ha sido una de las estrategias que ha tenido Mr. Coffee. Si me preguntan cuál es la principal de pronto estrategia que tiene Mr. Coffee, es que siempre buscamos innovar, siempre buscamos hacer algo diferente, siempre buscamos, usted siempre va a encontrar un producto nuevo en Mr. Coffee. Entonces esa es nuestra estrategia, buscar siempre estar en la tendencia y siempre reinventándonos, siempre hay algo nuevo por hacer. Y también se reinventan en el espacio, ¿no? De darnos un espacio muy hogareño, porque uno cuando vaya se siente bien, se siente lindo. Sí, siempre tratamos de hacer pequeños cambios que a veces pensamos que de pronto no son perceptibles, pero buscamos siempre estar cambiando algo, moviendo de lugar o cambiando algún pequeño detalle, porque a la final también es nuestro hogar, o sea, pasamos ahí la mayor cantidad del tiempo, entonces sí buscamos dar el confort, siempre buscamos dar el confort y un espacio agradable para todos quienes nos visiten. Hoy queda claro que ahorrar cuando apenas alcanza no es un mito, sino una estrategia posible. No se trata de grandes cantidades, sino de constancia y orden. Cuando el emprendedor aprende a planificar su dinero, gana tranquilidad, seguridad y más oportunidades, para que su negocio no solo sobreviva, sino que florezca y alcance el siguiente nivel. Nos vemos en el próximo episodio de Emprende Sin Miedo en EduConecta. Gracias.